Ayer estuvimos en la cobertura de la consulta ciudadana. El Servicio Electoral prohibió que se usara la palabra primaria porque no se trata de una entidad legal. La que se vivió ayer es una consulta voluntaria de los partidos de unidad constituyente con 3 candidatos. Ya sabemos, Yasna Proboste ganó tal como se esperaba, con bastante holgura su candidatura presidencial, su paso a la papeleta del 21 de noviembre, el compromiso que asumen los demás partidos de la unidad constituyente con la democracia cristiana al ser este partido el que triunfa en la primaria. Yasna Proboste fue a votar a Vallenar, ahí construyó todo su capital, su patrimonio político en la práctica, y la verdad es que ahí ya no solo ganó con holgura, ganó prácticamente con unanimidad en Vallenar, en su ciudad, donde festejó anoche, donde emitió sus primeras palabras, sus primeros comentarios, haciendo un llamado a la unidad y pretendiendo convertirse en una alternativa firme, competitiva, con músculo para enfrentar las candidaturas principalmente de Sebastián Sichel y de Gabriel Boric, que ya habían quedado instaladas tras la primaria legal del 18 de julio. Esta mañana Yasna Proboste se levantó temprano y emprendió el viaje a Santiago, cuestión que está haciendo a esta hora. Hace minutos conversó con Cristina González justo antes de emprender el viaje a Santiago. Este es el resultado de esa conversación de Cristina González y Yasna Proboste en Vallenar hace algunos minutos. Bueno, muchas gracias por esta conversación. Han sido horas, me imagino, senadora, muy agitadas desde anoche, desde que se confirmó el triunfo. En la tarde se confirmó su triunfo. Bueno, ¿pensaba que iba a ganar o en algún momento pensó que esto podía ser un poquito más difícil? No, mire, yo que me he sometido a un par de veces de elecciones populares, uno nunca tiene certezas. La única certeza es que entra en este proceso, al menos lo mío, que da lo mejor. Y esta fue una campaña bien corta para nosotros, bien intensa y con mucho agradecimiento, no solo acá en nuestra zona, en nuestra región, sino a lo largo de todo el país. Agradecer además con mucha humildad este ¿Cómo a qué hora resultado. supo ya que había ganado? Porque Carlos Montes lo reconoció tempranamente, a eso de las 7 de la tarde ya lo reconoció. Yo estaba en familia, la verdad. Después de votar estuvimos acá con mis padres, mis hermanos y por supuesto los más futboleros se pusieron a ver había partido ayer, fútbol. Y claro, había partido y yo dije, bueno, aquí radio vamos a escuchar a ver qué pasa, y empezamos a escuchar algunos conteos de votos, más otros resultados que nos mandaban algunos amigos, amigas que estaban en distintos puntos del país. Y fue sorpresivo. A mí por lo menos nunca me dejan de sorprender y de mucho agradecimiento por el cariño, por el compromiso, por la confianza. Y en el fondo uno está en esto porque cree en la unidad. ¿Y habló con sus ex contendores ayer? Hablé por teléfono con Paula. Después igual mi teléfono estaba lleno de cosas. No sé si es que Carlos me ha llamado. ¿No le dejó un mensaje, un WhatsApp, algo? No, hasta por lo menos anoche que llegué de la plaza. Ayer estaba establecido algún contacto vía streaming, que finalmente no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Por temas logísticos. Nosotros estábamos acá en Vallenar, había mucha gente en la plaza. Hablamos con Paula minutos antes de que ella diera su punto de prensa. Conversé además telefónicamente con la presidenta Carmen Frey. Ella estaba con Ignacia, había mucha gente de Ciudadanos, mucha gente en la sede de la democracia cristiana, pero nosotros decidimos también adelantar porque a pesar de que este sol que nos acompaña en el día de hoy siempre es muy generoso con nuestra tierra, ya en la noche empieza a hacer frío. Y como nosotros sabemos de eso, tampoco quisimos prolongar el tiempo de la alegría de la gente que estaba en la plaza. Se sentía el frío a esa hora ya, a las 9 de la noche. Bueno, ¿hoy hay un acto o no de unidad con el resto de los contendores, con Carlos Maldonado y con Paula Narváez? No lo sé hasta ahora porque, bueno, yo estoy en Vallenar, quiero hacer algún par de cosas antes de irme de acá a Santiago, además porque sé que no va a ser tan fácil volver como suelo hacer todos los fines de semana acá. Entonces quiero hacer algunas cosas. Ya, no hay claridad entonces si hoy se va a reunir y se va a ver esta ansiada foto o al menos esperada foto entre usted, Carlos Maldonado y Paula Narváez.
Nosotros tenemos toda nuestra disposición, pero la distancia es la distancia que tenemos y nosotros vamos a estar siempre a disposición de todo lo que sea parte de lo que hoy día es nuestra candidatura de unidad constituyente, y para nosotros eso va a ser muy importante. Ojalá que podamos tener algún momento para encontrarnos. ¿Cree que se puede dar vuelta a la página de las tensiones que hubo en campaña? Yo diría que lo que nosotros tuvimos fue un debate bien sincero, un debate de ideas, un debate democrático de cara al país, y en donde tomamos la decisión de abrir las puertas a la ciudadanía para que se tomara la decisión de quién representaba de mejor forma los anhelos de transformación que nuestro país requiere. Pero esto lo tenemos que hacer con el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que son independientes, de los partidos que forman parte de unidad constituyente, de todos y de todas que se sientan también comprometidos con una transformación en paz. Pero usted coincide que fue una campaña tensa, ratos, dura. ¿Cómo queda finalmente la unidad del sector después de esta campaña? ¿Puede darse vuelta a la hoja, como le digo? Yo creo que queda bien fortalecida la unidad de la centroizquierda, queda bien fortalecida de tomar una decisión con la ciudadanía. Ese es el valor que tiene la consulta ciudadana, y porque nosotros creemos en la unidad de la centroizquierda, por eso finalmente tomamos esta decisión de participar. Mucho se habla de la escasa participación de la consulta ciudadana de ayer. ¿Cree que eso atenta quizás contra la legitimidad, o más bien no la legitimidad, sino que la base de apoyo de su candidatura en unidad constituyente? Siempre es mejor una decisión como la que tomamos en el día de ayer que hacerlo entre cuatro paredes. A mí me dijeron que me enfrentaba en este proceso con mucha desventaja porque estaba en un tiempo mucho más breve de proceso de campaña. Quienes formaban parte también de este desafío llevaban ya varios meses, algunos desde enero. Y efectivamente entramos después, fue una carrera mucho más corta la nuestra, superando más dificultades tal vez, pero hoy día acá nosotros queremos insistir, este no es nuestro triunfo, es el triunfo de una ciudadanía que cree en que Chile necesita hacer transformaciones, y transformaciones en paz, con diálogo, con gobernabilidad, con una mayoría que sea sólida, con valores de lealtad y de lealtad con nuestro país, de lealtad con la ciudadanía. Ha establecido hasta esta hora que votaron cerca de 150.000 personas. Muy distinto a lo que fue la primaria legal de Apruebo Dignidad. Pero es que no son comparables. Su, no sé si rival, pero de una u otra manera quien también puede competir por los votos en noviembre, Gabriel Boric, obtuvo más de 1 millón de votos. Usted tiene una diferencia importante con ese resultado. ¿No cree que merma su candidatura? Bueno, mire, lo mismo nos dijeron cuando entramos en este proceso de participación ciudadana de unidad constituyente, que lo hacíamos en desventaja. Yo creo que aquí las carreras hay que darlas. Y nosotros vamos a entrar, ya entramos en este proceso y lo vamos a dar todo por completo, muy, muy comprometida como en cada una de las tareas que hemos realizado. Y uno cuando ingresa a una carrera lo hace a partir de lo que es, y nosotros vamos a trabajar intensamente no solo por la unidad de la centroizquierda, que es muy importante, sino también para convocar a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que cree que nuestro país necesita darle un trato distinto a nuestros adultos mayores, que está convencido en que nuestros niños y niñas requieren de una mayor atención y de ser sujetos de derecho, en que la educación tiene que moverse por un concepto de justicia educativa, y no puede haber justicia educativa si no somos capaces de reconocer y de pagar la deuda histórica con nuestros profesores, a todos aquellos que se sientan convocados en que hoy día nuestro país requiere un sistema de pensiones distinto, que asegure condiciones de dignidad a aquellas personas que lo han dado todo en su vida activa laboral. Y para eso nosotros vamos a trabajar convocando a todos los ciudadanos y ciudadanas que se sientan partícipes. Senadora, ¿y usted cree que puede pasar a segunda vuelta? Mire, ¿o cree que puede ganar en primera vuelta? Difícil con la cantidad de candidatos que hay. Yo lo que creo es lo que nosotros vamos a hacer, y nosotros vamos a jugarnos por completo en esta carrera. Como diríamos aquellos que somos deportistas, nos hemos preparado, vamos a correr con mucho entusiasmo, con mucha solidaridad, con mucha colaboración, como lo que vimos en el día de ayer. Y corriendo esta carrera, ¿cómo se reconstruye la unidad de la centroizquierda después de una campaña tensa? Le insisto en el punto. ¿Cómo se va a trabajar por esa unidad que usted menciona tanto?
Bueno, mire, nosotros nos vamos a unir al esfuerzo que ya han hecho los líderes de Unidad Constituyente, que a esta hora trabajan para poder definir una lista parlamentaria que se comprometa con las transformaciones que nuestro país requiere, que se comprometa con las bases programáticas que hemos planteado al país, que se comprometa con hacer de verdad un gobierno de mayorías en donde pongamos siempre a las personas y a los territorios en el centro de nuestras tareas. Eso es lo que nosotros hemos ofrecido durante este tiempo de campaña, cómo pasamos de este modelo neoliberal a un modelo socioambiental. ¿Y usted como candidata de Unidad Constituyente está disponible para trabajar por esa unidad? ¿Y qué estaría dispuesta para lograr esa unidad? De hecho, se ha hablado incluso de la posibilidad de que usted suspenda su militancia en la Democracia Cristiana. Mire, yo desde las distintas responsabilidades que he tenido, siempre he actuado y he creído en la unidad de la oposición. Y eso es lo que nos permite también ser muy transversal en esta tarea. Y nosotros vamos a seguir en la profundización de ese camino, convocando y entendiendo que la unidad de la centroizquierda... ¿Estaría dispuesta a suspender su militancia? Es un tema que nosotros tenemos que ver, conversar. No se cierra. No creo que hoy día sea el tema, Yo lo he dicho en otros espacios. Para mí, la gente me conoce como soy, desde mis orígenes, desde nuestra historia. Y hoy día todos y todas nos sentimos convocados a las transformaciones que nuestro país requiere. Yo creo que esa es la atención que nosotros tenemos que dar en este camino, que también va a ser un camino... Claro, pero ayer no estaban los dirigentes de su partido con usted acá en Vallenar, se extrañó. Ay, bueno, claro, pero probablemente en podría haber venido a acompañarla. Pero igual estaban muchos de mis camaradas, los mencioné además a nuestra propia presidenta, Carmen Frey, con quien además conversé telefónicamente en algún momento de la tarde. Entonces yo creo que a veces la gente comienza a mirar con suspicacia algo que para nosotros es absolutamente normal. Yo vivo acá y lo lógico es... Senadora, ¿y cómo se logra la unidad también, el actuar en bloque con la dispersión de votos también que existe dentro del Congreso? Por ejemplo, en el tema de aborto. Usted no ha logrado ordenar a sus propios parlamentarios. ¿Cree que se puede ordenar, o usted va a asumir ese rol también de ordenar las filas de la unidad constituyente en votaciones clave, como por ejemplo, insisto, en el tema de despenalización de aborto? En el Chile de hoy, yo creo que el diálogo es el camino que por lo menos a mí más me representa, más que esta lógica de ordenar, de la verticalidad, en donde uno escucha e intenta con argumentos convencer. Y bueno, hay algunos que podrán estar de acuerdo o no, y por eso que nosotros hemos planteado en que Unidad Constituyente tiene que jugársela porque sea una fuerza mayoritaria que permita recuperar y dar gobernabilidad. Bajo esa lógica, su postura es que se despenalice el aborto, y también la lleva a otro tema importante que tiene que ver con las AFP. Muchos ha dicho que usted quiere terminar con las AFP y que quiere expropiar los fondos de las AFP. ¿Qué dice Yasna Proboste, candidata a Unidad Constituyente, hoy día frente a eso? Bueno, mire, yo creo que esta ha sido una campaña sistemática de aquellos que quieren proteger el modelo de la administradora de fondos de pensiones. Y esta campaña del terror, de la expropiación. Nosotros, para decirlo una y otra vez con toda claridad, siempre hemos señalado, inclusive en nuestro proyecto de ley que presentamos mucho antes de pensar estar conversando con usted como candidata de Unidad Constituyente, como candidata presidencial de Unidad Constituyente, en que los recursos y los fondos de los trabajadores van a ser siempre de los trabajadores y trabajadoras, siempre. Lo que nosotros hemos dicho es que tenemos que pasar a un sistema de seguridad social que hoy día nuestro país sin AFP no tiene. Este modelo de AFP es un modelo que fracasó y tenemos que ser capaces de migrar a tener una institucionalidad pública sin fines de lucro, que el único propósito sea pagar buenas pensiones. Nosotros, cuando planteamos el proyecto de ley de derogar el decreto ley 3500, que es el que da origen a las nuevas administradoras de fondos de pensiones, lo que se señala además en nuestro proyecto, y es lo que nosotros creemos, es que esto se tiene que hacer con una transición adecuada, con una gradualidad adecuada. Y las personas que voluntariamente decidan quedarse en un modelo de administradora de fondos de pensiones con esta lógica de capitalización individual, en donde sus recursos se van al extranjero con la volatilidad que tienen esas inversiones, y otros que opten por irse a un modelo de seguridad social con solidaridad,
O sea, libertad de elección. en donde esos recursos además puedan colocarse en empresas en nuestro país. Y a eso le llaman nacionalización, expropiación, no tiene nada que ver. Es decir, ¿por qué los recursos de los trabajadores de nuestro país no pueden estar en empresas que tienen rentabilidad aseguradas por ley, por decretos? ¿Y por qué tienen que estar en la volatilidad de los mercados internacionales? Por una lógica, porque el modelo de AFP partió con la premisa de poder tener dinero rápido, asegurado, para grandes grupos económicos, no con el propósito de pagar pensiones dignas. Esa es la diferencia entre aquellos que defienden un modelo fracasado de la AFP y la diferencia entre nosotros que creemos en que Chile tiene que darse un sistema de seguridad social. Bajo ese argumento, senadora, si avanza el cuarto retiro del 10% de las AFP, ¿usted cómo va a votar? Mire, yo creo que uno tiene hoy día una responsabilidad de la cual no puede eludir, en el sentido de ser también, junto con candidata presidencial parlamentaria. Y yo creo que en este sentido la responsabilidad que tenemos los parlamentarios es no tener ansiedad de pronunciarnos antes que un proyecto llegue al Parlamento. Y lo digo porque nosotros también en esto hemos tomado experiencias de lo que nos ha pasado en esta gestión. Yo cuento la personal, la mía. Cuando el presidente Piñera anunció al comienzo de su gobierno la gratuidad para el 7º decil en carreras técnicas, yo fui de las primeras, ustedes pueden revisar las imágenes, que salí a felicitar al gobierno, porque me pareció una muy buena iniciativa. Cuando primero se demoró mucho tiempo desde el anuncio hasta que llegara el proyecto al Congreso, y cuando llegó el proyecto al Congreso, la distancia entre el anuncio y la letra era enorme, y lo que hacía en definitiva era discriminar a los centros de formación técnica estatales. Entonces, a partir de eso, yo misma tiendo a ser bastante más cuidadosa de mirar si los ingresos familiares de emergencia van a estar sin letras chicas. Nosotros seguimos pensando, yo apoyé los tres primeros retiros de la administradora. Es básicamente un nuevo retiro de fondos. No, pues no es uno, son como 10 los que están en el Congreso. Claro, pero van desde un retiro parcial hasta un retiro total. Por eso uno dice tiene que ser cauta, mirar, pero el 10% qué es lo que efectivamente va a llegar al Parlamento. Yo apoyé los 3 primeros retiros de las administradoras de fondos de pensiones y lo dije con toda claridad. A mí no me gusta que frente a una situación de emergencia la gente tenga que rascarse con sus propias uñas, tenga que echar mano a sus propios ahorros para enfrentar una situación en donde el Estado debió haber estado desde el primer momento apoyando a la familia. Y por eso es que tuvimos disposición de dialogar, a pesar de las desconfianzas con este gobierno, pero a dialogar en la agenda por lo menos garantizado comunes. Hasta noviembre. Y de hecho hay economistas que no sabemos, importantes, incluso el presidente del Banco Central dice que un cuarto retiro podría generar un sobrecalentamiento de la economía. Mira, no sabemos si es que el ingreso familiar de emergencia está sin letras chicas. Lo digo porque hasta el momento que estamos conversando, hoy día, domingo 22 de agosto, no ha llegado ninguna iniciativa legal. El gobierno, al parecer, aspira a hacer esto a través de un decreto. Dice que no tiene que pasar por el Congreso para extenderlo. Pero no hemos conocido ni siquiera la letra del decreto. Y lo que nosotros hemos dicho es que siempre vamos a estar disponibles para que las ayudas que tienen un carácter universal sea lo que prime en una situación de emergencia. Sobre todo sabiendo que hoy día tenemos un número muy importante de personas, sobre todo las más vulnerables, que ya no tienen nada que retirar. Entonces en eso uno dice, uno tiene que ser cauta y esperar que la iniciativa... Senadora, nos quedan muy poquitos minutos aquí en Mesa Central con esta entrevista. Preguntarle dónde va a ir a buscar votos hoy. El rango de la centroizquierda es amplio, desde el centro donde puede incluso haber ex-DPC que están apoyando a Sichel, hasta la izquierda que pueden estar apoyando a Gabriel Boric. ¿Dónde se va a posicionar usted? Lo hemos dicho, vamos a hacer todo nuestro mayor esfuerzo para que de aquí a las elecciones podamos recorrer todas las comunas de nuestro país. Vamos a ir a buscar los votos a este Chile, al Chile real, al Chile que es parte de nuestros desafíos, al Chile que queremos abrir las puertas de la moneda, al Chile que requiere ampliar el lente de las políticas públicas y a eso vamos a convocar a esos ciudadanos y ciudadanas de todo nuestro país para que sean parte de las transformaciones que nuestro país requiere. Usted es presidenta del Senado, había dicho que se iba a mantener el cargo como precandidata, ¿qué pasa ahora? Bueno, el día martes colocaré mi cargo a disposición primero con mis colegas de la oposición, será parte de la conversación que ¿Tiene algún candidato para que pueda reemplazarla? Es una definición que vamos a tomar en el conjunto de los 24 senadores y senadores de la oposición. ¿Cree que podría ser un gesto también para algún partido en particular de unidad constituyente para subsanar quizás heridas del pasado?
Un tema que tenemos que conversar entre todos los senadores y senadoras de la oposición. Esto forma parte del compromiso que nosotros hemos tomado desde el Senado, de la unidad de la centroizquierda, y que eso también nos permita proyectar al resto de unidad constituyente la forma en cómo podemos hacer un buen gobierno, cómo podemos consolidar mayorías leales, comprometidas con la Senadora Yasna Proboste, candidata de unidad constituyente, muchas gracias por esta conversación con Mesa Central. No, muy muchísimas amable, gracias a buen ustedes, día. que estén muy bien, gracias. Yasna Proboste, en su primera entrevista después de ganar la consulta ciudadana de ayer, deja abierta la puerta al tema del cuarto retiro, no se manifiesta ni a favor ni en contra y sostiene que tiene que ver todavía el decreto que extiende el ingreso familiar de emergencia hasta noviembre. No cree que sea el tema de hoy la militancia en la democracia cristiana, si se suspende o no esa militancia, tal como se especula en la prensa de esta mañana, y sostiene que va a poner a disposición del de los comités de oposición en el Senado su cargo como presidenta de esa corporación para que juntos los 24 senadores de oposición designen a una persona para reemplazarla en la testera de la Cámara Alta. Nuestros columnistas también aparecen, hoy estamos con Pía Mundaca, con Alfredo Ñañán y con Gonzalo Miller para comentar la actualidad, la política, a partir de todo lo que ha ocurrido en estos últimos días. Pero hagamos el resumen. ¿Qué fue para ti, Gonzalo Miller, lo más importante de esta semana? Lo más importante, yo creo, por el dramatismo y por lo que significa, es la quema de las cabañas en Tirúa con la muerte de estas dos personas, incluida una menor de edad. ¿Por qué lo pongo en ese marco? Porque no es de nuevo, lo hemos comentado varias veces, hemos visto crímenes terribles, ¿no es cierto? Secuestro, asesinato. Y ahora tenemos esta quema con el incendio, ¿no? Y enmarca algo que es doloroso para todos, creo yo, que es la ausencia del Estado. Cuando uno explica, y se repite mucho la fórmula, la ausencia del Estado de Derecho en la macrozona sur, la ausencia del Estado de Derecho en este caso en Tirúa, ¿no? en Arauco, en la provincia de Arauco, eso tiene un continuo, ¿no? Que primero empieza a fallar en algunos aspectos y finalmente se transforma en un terreno fértil para bandas criminales. No es casualidad que ahí esté la trilogía narcotráfico, terrorismo, uso de armamento de guerra, bandas criminales, todo eso asociado ¿a qué? A la ausencia, a que se han retraído las policías, a que se han retraído los tribunales, a que se han retraído incluso el Poder Ejecutivo de hacer su función. La función básica del Estado, básica, la más básica de todo, la que justifica la existencia del Estado, es darle seguridad y tranquilidad a las personas en su vida. Y es cada vez más evidente que se está fallando, no solo en la macrozona sur, sino que bajo esa misma lógica de que no cumplimiento del Estado de Derecho, le está fallando en muchas de las comunas de nuestro país. Solo un ejemplo, hay una familia que lleva 32 años su campo tomado. Ha ganado 15 sentencias favorables, todas ineficaces, sentencias ineficaces, imposibles de cumplirse. Es parte de la mecánica, en otra dimensión, parte de la mecánica que va garantizando esta impunidad con la que empiezan a operar estas bandas y por algo se empieza a concentrar ahí la actividad criminal, por lo menos la de este tipo. Sí, en particular lo de Tirúa fue el paroxismo de la violencia, una balacera infernal, 2 personas muertas, como recuerda Gonzalo Miller, en realidad fue una de las cosas más graves de esta semana. Pía Mundaca, para ti, lo más importante de la semana. Yo quiero destacar, y compartiendo obviamente la preocupación de lo que sucedió esta semana, y ojalá puedan esclarecerse los responsables y condenar absolutamente estos hechos, quiero destacar lo que pasó en la convención esta semana. Porque esta semana la subcomisión de reglamentos ratificó los 2/3. Además se logró resolver de una forma bastante clara la tensión que en algún momento comentamos en este panel sobre Arancibia. Y yo creo que en esto constituyentes como Patricio Fernández, Patricia Politzer, han sido muy insistentes en demostrar cómo el diálogo termina ganando terreno y cómo muchas veces se plantean las discusiones dentro de la convención como si estuviéramos al borde del precipicio. Sin embargo, logramos tener una salida clara, que respeta los acuerdos, que muestra sensatez dentro de la conversación y que articula a distintos actores, lo cual me parece muy, muy destacable. Hay que ser... O sea, no quiero pegar de entusiasta porque obviamente la subcomisión aprobó los 2/3, luego se va a comisión de reglamento y luego al pleno, pero yo creo que las entrevistas del convencional Atria, por ejemplo, o de Ricardo Montero en La Tercera son bien claras de mostrar un deseo de respetar el acuerdo que materializó este proceso constituyente, pero además propiciar grandes acuerdos para que establezcan una constitución de largo aliento. Alfredo Ñañán, para ti, lo más importante.
Sí, bueno, los dos temas que han puesto Pía y Gonzalo son de extraordinaria relevancia local, pero yo quiero colocar un tema de resonancia global, porque esta semana hemos presenciado algo único. Hemos presenciado el colapso simbólico de la supremacía militar de Estados Unidos en Afganistán y desde Afganistán globalmente. Todos los portales del mundo, las grandes revistas, Foreign Affairs, Dissent, The Economist, todos están enfatizando lo grave o el pésimo pie en el cual queda Estados Unidos después de lo que ocurrió, sobre todo con imágenes que son realmente entre patéticas, tristes y muy dramáticas, con niños siendo levantados por los soldados, disparos al aire, no, una cosa realmente terrible. Yo creo que efectivamente la imagen que ha rondado como comparación fue el despegue de ese helicóptero de la Embajada de Estados Unidos en Saigón en el 75. Yo creo que esa foto se quedó corta, porque lo que hoy estamos presenciando es realmente una debacle muy importante, y esto le va a costar muchísimo a Estados Unidos de reponerse. Le va a costar mucho generar poder blando, no el poder militar, no el poder duro, el poder blando. Ajá. Le va a costar mucho Influencia, ser muy eficaz si uno usa las armas. Ya, temas de esta mañana, de esta semana, perdón, Sí, Gonzalo. solo un breve comentario, porque lo que bien refleja Alfredo, y yo estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, las imágenes de este Estados Unidos saliendo de mala forma de Afganistán y dejando una situación casi peor que cuando asume esta labor. Ahora también tiene una causa directa, que es la política norteamericana se ha vuelto una política doméstica, Sí. interna, donde cuando mira a Afganistán, ¿qué miran a Afganistán? Mira el costo, tanto en vidas de norteamericanos como el costo económico. Y eso es lo que pone en la misma línea, en la misma baldosa de la decisión a Trump y a Biden. Totalmente. Ambos dicen, si esto es un tema de política interna, la única posición razonable respecto a Afganistán es el retiro. Las consecuencias de eso es las que describe Alfredo respecto de que quizá no solo ahí, no solo en Afganistán, sino ahora la intervención de Estados Unidos o el rol de Estados Unidos, o lo que muchos esperan que cumpla Estados Unidos también, que es lo que se entiende de esas palabras, va a cambiar hacia el futuro. Pía, para que terminemos el tema de Sí, Afganistán. solo destacar, las mujeres hoy día en Afganistán están en situaciones Atroz. terribles. Yo creo que no hay adjetivos para describir el temor y todo el abuso al cual hoy día están expuestas ellas. Y quiero destacar algunos videos que circularon durante esta semana de mujeres musulmanas que salieron a protestar, activistas feministas que han dicho que van a seguir enseñándole a las niñas de su país, pase lo que pase. Realmente me genera la mayor admiración el nivel de valentía y coraje que hay que tener para seguir reivindicando los derechos de las mujeres en el mundo en contextos tan terribles y adversos para ellas. Volvamos a nuestro país. Por supuesto, la consulta ciudadana de ayer tiene resultados en términos de la cantidad de votantes y también de que confirma lo que muchas encuestas preveían. Esto es que Jasna Proboste tenía una cierta holgura para ganar esta elección. Alfredo, ¿cuál es tu primera sensación de esto? Mira, yo creo que esta consulta ciudadana arroja varias lecciones. En primer lugar, debo reconocer que la organización a pulso en tan solo 3 semanas de una consulta ciudadana de estas características, sin apoyo del Estado, solamente con militantes de partido, desde mi punto de vista tuvo un resultado excepcional. Desde el punto de vista de la eficiencia de la infraestructura levantada, Claro. de haber Los conseguido locales, local, están las mesas, de haber están los impreso vocales, votos, realmente los votos bien impresos. sorprendente, y eso me parece que es importante relevarlo, pero al mismo tiempo con una participación electoralmente entre discreta y muy discreta. Segunda elección. Sí, estamos alrededor de entre 130 y 150 mil Sí. votos. Eso es como algo. Segunda elección, llevábamos expuestos en Chile desde hace meses a una crítica destemplada a las encuestas. Yo creo que las encuestas necesitan ser criticadas, no hay ninguna duda. Pero cuando ya lo que te indican las encuestas con distintas metodologías, telefónicas, presenciales, por panel, online, lo que sea, pero cuando todas te están indicando la misma tendencia, no necesariamente la precisión del pronóstico, la misma tendencia, todas, desde hace meses, desde mi punto de vista, el resultado de ayer no tiene nada de sorprendente. Es más, si hubiese votado más gente, esto es, para Paula Narváez hubiese sido peor.
peor. Porque yo nunca vi una encuesta en donde Paula Narváez, que lleva 7 meses de campaña, nunca vi una encuesta en donde Paula Narváez superaba el 3%. Nunca. Y la senadora Proboste, en 3 semanas, obtiene más del 60% de los votos. Por lo tanto, ahí hay un verdadero problema. Tercera elección. Si uno se hubiese quedado con el clima que uno ve en las redes sociales, ganaba Paula Narváez. Lejos. Y ahí es donde uno tiene que afirmar, porque además hay muchos estudios. Yo creo que es indican. el algoritmo tuyo, que eres socialista. No. Hay un rol de los algoritmos, es verdad. Es verdad, Ahí, digámoslo. ¿viste? Tú dices por el tipo de seguidores que Exactamente, sigue pero el tu timeline. tipo de mensajes que empezáis a ver. No, pero si tú haces el esfuerzo de tratar de ver Sí, en o otro sea, mundo, si lo hacía en serio, claro, sí. A eso yo sé que te realmente refieres a eso. uno solamente tiene que constatar y reafirmar que las redes sociales no solo no son un espejo de la sociedad, sino que son un reflejo distorsionador de lo que está ocurriendo en la sociedad chilena. Y finalmente, proyectando, y ahí termino, a mí me parece que la senadora Proboste, que la va a tener muy difícil, evidentemente, por el momento en el cual interviene esta consulta ciudadana, por la débil participación y cosas de ese tipo, pero al mismo tiempo, de cara a la primera vuelta, la senadora Proboste es un tipo de candidata, primero va a ser la única mujer en la elección presidencial, Ajá. y en segundo lugar es un tipo de candidata que expande el electorado, lo expande, mete más gente en la votación. Y desde ese punto de vista va a ser, creo yo, una candidatura electoral y políticamente muy útil. Y vaya uno a saber si se va a transformar realmente en una candidatura competitiva. A ver, veamos. Gonzalo Miller, ¿qué Bueno, piensa? yo creo que voy a colgar del último concepto que usó Otra Alfredo. vez el planteamiento de ella. La utilidad. Sí, A ver. porque uno debe pensar, bueno, ¿útil para quién? Esa es la pregunta. ¿Para quién es útil la campaña de Jasna Proboste? Pero primero, creo yo, cuando uno mira en las convocatorias, se habló de una consulta ciudadana, toda comparación con las primarias realmente es durísima para la pobre consulta, ¿no? Ah. En términos de que el candidato que menos votos sacó en la primaria Es como injusto, ¿eh? sacó más votos, el candidato que menos votos sacó en la primaria sacó más votos que todos los candidatos que participaron de la consulta. Entonces, desde la lógica de la participación, cuando uno mira a los militantes de los partidos que ayer fueron y llamaron y convocaron esta consulta, dan más o menos 130.000, 125.000, por ahí andan. Si es que no cuentas al PRO. Sin contar al PRO, Sin contar al y PRO. sin contar Nuevo Trato y otros movimientos que Claro. todavía no se han formalizado. Solamente sabemos, claro. los partidos estructurados, ¿no es cierto? El Partido Radical, el PPD, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista. Ahora, yo creo que hay una señal que debiera preocupar a Jasna Proboste más allá de su amplio triunfo de ayer. ¿Ah? Y no solo la convocatoria. Porque en la convocatoria siempre uno podrá decir, mira, bueno, no tuvieron franja televisiva, hubo distintos elementos. También hubo errores políticos, que es lo que provocó, ¿no? Ese es el origen del problema. Hubo Claro. errores políticos, de división, de no estar de acuerdo en una misma estrategia, que impidieron, escuchamos al candidato Maldonado decirlo hasta el cansancio, ¿no? En todos los debates. Pero es la señal respecto al Partido Socialista. Yo creo que ahí hay una señal de alerta muy fuerte para Jasna Proboste. ¿Por qué? Porque no hay ninguna duda que una gran contingente de los socialistas votaron por Gabriel Boric en la primaria legal. Y lo que pareciera ser de que ese gran contingente no fue a votar, es decir, ya se trasladó, no se sintió interpelado ni convocado a esta primaria, no fue a participar. Entonces, ese puede ser un fracaso de su candidata, Paula Narváez, pero es una señal de alerta muy fuerte respecto a lo que significa unidad constituyente cuando hay un sector importante que ya está perteneciendo o está adheriendo a otro candidato. Yo creo que eso es de lo que va a tener que hacerse cargo la senadora Proboste muy rápidamente. Le vamos a dar la palabra al tiro a Alfredo Ñaña, pero antes pida Mundaca. ¿Qué piensas de esto? Yo también quiero comentar 3 cosas. Lo primero está relacionado a lo que Gonzalo señalaba, que cuando uno ve los números de participación pareciera ser que no hay tanta diferencia entre la cantidad de militantes de los partidos que participaron ayer y el número total de participantes. Obviamente uno sabe que no es que todos los militantes fueron a votar, moverlos no debe ser tan fácil, pero sí dice que fue una consulta donde se movió la familia bien cercana. Claro. No fue algo muy amplio, sino que personas que están dentro de la órbita tradicional de la centroizquierda. Y en eso yo creo que el problema de la participación de ayer tiene un problema, es un problema anterior. Yo por eso no me quedaría en si fueron muchos o pocos, que ya estamos todos claros que
no es una gran cantidad, pero para mí el problema es que la centroizquierda, por segunda vez consecutiva, se resta un espacio de deliberación tan importante como las primarias legales, porque pasó en esta ocasión, pero también pasó en las presidenciales pasadas, y alguien podría decir perfectamente, bueno, ese no necesariamente es el mecanismo que los partidos pueden tomar una decisión, que estoy de acuerdo en eso. Sin embargo, la ausencia de primarias legales creo que refleja la incapacidad y los profundos desafíos que enfrenta el sector para enfrentar las presidenciales de una manera articulada, programada, con un proyecto en común, y eso es segunda vez que pasa, más allá de que tuvimos o no tuvimos primarias. Se llega encima bastante tarde con todos los desafíos que esto tiene para enfrentar un desafío de las dimensiones presidenciales, y es un problema que tiene la centroizquierda. Y en tercer lugar, quiero destacar también el desafío programático que va a enfrentar Jasna Proboste, que si bien ayer quedó claro que ella es la candidata y el triunfo no fue en un porcentaje estrecho en ningún sentido, y con todo se logró un mecanismo bastante apropiado para resolver la candidatura de la centroizquierda. Nadie podría dudar de la legitimidad hoy día de Jasna Proboste para ser la persona que encabece ese proyecto, pero yo creo que hoy día hay un desafío programático muy potente. Ella levantó bases programáticas las últimas semanas que yo creo que era el mínimo para entrar a los debates, pero obviamente no tiene la contundencia del trabajo que lideró Paula Narváez, que, como dijo Alfredo, está en campaña desde mitad de enero, a finales de junio, si es que no me equivoco, presentó su programa. Y ahí uno esperaría que Jasna Proboste construya un programa sobre las bases programáticas que yo creo son muy destacables, que lideró Paula Narváez y todos los equipos asociados. Ya, podría ser, pero el problema es si, Alfredo, alcanza para que el pueblo socialista, los votantes socialistas, ese mundo, se devuelva de donde fue el 18 de julio, digamos. A ver, para ser completamente franco, yo creo que los miembros del pueblo socialista que dieron el paso votando por Gabriel Boric en la primaria de Apruebo Dignidad, en el corto plazo no son recuperables. ¿Por qué? Porque sabemos, por investigación científica, sabemos que votar, el acto de votar en contextos competitivos, especialmente presidenciales, tienden a fidelizar a las personas. Eso es así. Y de ese punto de vista, efectivamente, que le quedaba muy poco espacio a Unidad Constituyente, y especialmente al mundo socialdemócrata, digámoslo así, PPD, PS, Partido Liberal, Nuevo Trato, le queda muy poco espacio para recuperar esa votación, y yo creo que no la recuperó, efectivamente. No la recuperó porque no era recuperable, menos en un evento eleccionario muy bien organizado, pero finalmente bien artesanal. ¿Y en noviembre la recupera? Eso no lo sabemos porque depende mucho. Yo creo que en esta parte, yo creo que esta va a ser la elección en donde, curiosamente, el programa va a tener una función y una importancia por sobre de lo que estamos acostumbrados, ¿eh? Aquí va a ser bien interesante el trabajo de síntesis programática que vaya a hacer tanto Gabriel Boric como Jasna Proboste con el excelente programa de Paula Narváez, que lo dirigió además un colega mío muy apreciado, que es Daniel Ochman. Yo creo que ahí se viene algo interesante. Ahora, eso puede tener un problema electoral, la indiferenciación. Porque si todos, claro, si programáticamente son iguales, tres ofertas muy parecidas, habrá que encontrar la forma de diferenciarse. Y desde ese punto de vista, me parece que el eje derecha-izquierda, que es muy importante, no explica, y por muy lejos, no explica la totalidad de las conductas políticas, no las explica. No explica los resultados no de todo, de lo que no hemos todo es visto explicable ahora. por el eje derecha. Sí, cortito, Gonzalo, y vamos al corte. Y yo creo que eso se ha ido acrecentando en las últimas elecciones. Hay mayor distancia y volatilidad. Si es que el candidato al que estoy apoyando hoy día comete un error o cambia ciertas cosas, voy a votar por otro, y ya no hay una fidelización tan dura como existía antes con ciertos sectores, lo cual hace mucho menos predecible el resultado electoral. ¿Gonzalo? Yo creo que eso es un dato. O sea, se han quebrado la fidelidad que significaban las máquinas partidarias, que significaban las adhesiones de largo plazo respecto incluso de los bloques. Yo creo que el gran capital que tuvo siempre la concertación o la nueva mayoría para competir frente al Frente Amplio o a la izquierda, con Marco Enrique en la primera vez que se vio sometida a tensión de si pasaba o no pasaba segunda vuelta, era primero la gobernabilidad, segundo las estructuras de partido y tercero el aparato estatal, ¿no? O sea, la cantidad de personas que están ahí, esta promesa de ser gobierno, ¿no? Y por lo tanto permanecer. Yo creo que las tres se han perdido.
Yo creo que hoy día la gente mira a Gabriel Boric como una alternativa, eso explica gran parte del cruce, como una alternativa más competitiva, y también las máquinas partidarias han perdido su tracción, lo que deja en mucho mejor posición a Gabriel Boric frente a Yarna Proboste. Con Gonzalo Miller, con Alfredo Giuliani y con Pía Mundaca comentamos la actualidad de la política de esta jornada. No ganado una primaria desde el 93, una primaria presidencial, ¿se entiende? Sí, desde Eduardo Frei. Desde Eduardo Frei, cuando Eduardo Frei le ganó a Ricardo Lagos, una Así buena es. cantidad de años, casi 20 para ser más exacto. ¿Significa algo para la sobrevida de la democracia cristiana lo que pasó ayer, Alfredo? Yo creo que aquí en Chile hay 3 partidos históricos que gozan de un extraordinario poder de resiliencia. El Partido Comunista, en un entorno global muy hostil, el Partido Socialista y la democracia cristiana. Sí, Y de verdad, lo digo, más allá de la pésima reputación de la cual goza la marca Partido Demócrata Cristiano, sobre lo cual tengo perfecta conciencia, más allá de eso, lo que esa marca encarna es una cultura que está muy enraizada en determinados sectores de la sociedad chilena, del mismo modo que la cultura socialista y que la cultura comunista. Vale decir que estamos hablando de culturas profundas. Y afirmar, sostener que la democracia cristiana, que es un partido internamente además muy complejo, muy heterogéneo, muy fascinante, Yarna Proboste lidera el ala izquierda del Partido Demócrata Cristiano, sostener que el Partido Demócrata Cristiano va a desaparecer en las próximas elecciones parlamentarias, Ajá. yo les auguro desde ya que es un profundo error, porque eso no va a ocurrir con otros partidos, con menos, incluso nulo poder de resiliencia. Desde mi punto de vista, yo creo que el Partido por la Democracia va camino a la extinción en 2 meses más, o 3 meses más. En noviembre. Y el Partido Radical también. Entonces es llegar y contar, es llegar y contrastar el peso electoral que tienen esos partidos con el clima de opinión y el clima cultural que está instalado en la sociedad chilena. Gonzalo Miller, ¿cómo lo ves? Mira, esto de la nueva relevancia de la democracia cristiana, que es verdad, la ha ido bien en primaria, ¿ah? No solamente en esta primaria, ¿no? En las gobernadores también. En casi todas las primarias uninominales ha logrado triunfo importante en el ámbito, sí, pongámoslo en contexto, en el ámbito de la unidad constituyente, ¿no? No Claro. compitiendo abiertamente con todo el mundo. Cuando compite con todos es otro. Claro, es distinto, pero en ese ámbito ha logrado. ¿Por qué? Porque hasta ahora nos habíamos acostumbrado, la última década creo yo, que el Partido Socialista tenía una preeminencia muy fuerte y en la alianza PS-PPD muy fuerte sobre la DC. De hecho, en algún minuto, eso es lo que provocó el quiebre el 2017, la DC se sentía el vagón de cola, ¿no? O sea, no era considerado para nada las decisiones, estaban muy restringidos los cupos. Bueno, vamos a ver en la conversación porque el lunes, o sea, mañana, se inscriben los candidatos en las listas parlamentarias. Se inscriben primero, las listas parlamentarias, quién va con quién. Claro. Y 2, cómo se reparten los cupos y cargos dentro de esas listas. Ajá. Si la DC va a alcanzar o no va a alcanzar a capitalizar este segundo aire, ¿no?, que le da... En la que le da negociación, Proboste, en la negociación inscripción la vamos a ver parlamentaria. mañana en la lista, ¿no es cierto? Si sus candidatos están mejor o peor posicionados. Porque recordemos en algo, la elección parlamentaria sí es una elección proporcional. Y en las elecciones proporcionales, sí, a la DC también no le ha ido y está de alguna manera se le hace más difícil porque tiene una gran competencia en el entorno, como dijo Alfredo, Ahora, la porque la última DC vez- decidió competir hacia la izquierda. La última vez tuvieron 14 diputados, lo que pasa es que se le han ido algunos, Raúl Soto, Pablo Lorenzini, en fin. Entonces, Tuvo tienen 14, pero eso es la peor resultado que habían tenido la democracia cristiana en materia de diputados, ha recibido 14. Es verdad, lo que pasa es que ahora, visto ahora, suena más o menos bien, digamos, comparado con la con Sí, la pero es una convención- disminución con la convención. constante. A ver, Bien, respecto a la situación de la democracia cristiana, yo creo que no hay que andar haciendo desaparecer a ningún partido por ahora. Hay hartas Ni siquiera sorpresas. el PPD, como dice... Yo soy más cauta en ese tipo de cosas, pero respeto el análisis de Alfredo. Yo veo números, ¿no? y Es lo- que y- la constituyente le da un punto a Alfredo. ¿ah? Sí, Porque no, recordemos, sí, yo la sé que constituyente hay- los Es dejó- verdad. Hay datos que acompañan su tesis, pero creo que el escenario está tan sorpresivo que, claro, a la DC las primarias de gobernadores les fue súper bien, pero la convencional, en la constituyente les fue muy mal. Desastroso incluso. A la centroizquierda en gobernadores a lo largo de todo Chile les fue muy bien. Al final terminaron teniendo prácticamente la totalidad. Entonces, hay hartas variaciones en las distintas elecciones. Pero dicho esto, creo que el triunfo de Yarna Proboste ayer no puede ser explicado desde su militancia demócrata cristiana. Ella viene marcando las encuestas desde que
asume como presidenta del Senado, cuando negocia mínimos comunes, porcentajes que la democracia cristiana no tiene hoy día de adherencia. Y en eso creo que hay que destacar los atributos personales que ella tiene y que ha logrado explotar, y que quedan claros. Y ella también lo dice insistentemente, es la única mujer que vamos a tener en la papeleta, al menos que haya sorpresa, que yo creo que ya los números no nos dan para sorprendernos. Yo creo que y no, ¿no? tener Anoche una se mujer. cerraron las firmas y los patrocinios, al menos, Alfredo. Anoche ya no hay más. Es la ya no hay única más mujer. patrocinio. No hay más. No hay más. Es la única mira. mujer en la papeleta, es de Vallenar, y yo creo que es potente que ayer la celebración haya sido en Vallenar. Yo veía en las noticias como las personas de la plaza le agradecían a los periodistas que hubieran ido a Vallenar. Es una dinámica bien particular pues, para lo súper que estamos distinto. acostumbrados en la discusión centralista de nuestro país. Y lo tercero es que Diaguita, y en general, ella ha hecho política siempre desde su identidad Diaguita. No Sí. es algo No que es explotó ahora. ahora, no es nuevo. No apareció Dicho todo la esto... huipala no apareció ahora, dices tú. Exacto, no es que ahora que somos conscientes de que los pueblos originarios tienen que estar en la discusión después de haberlo excluido mucho tiempo, ya se acordó. Eso sería injusto de mi parte. Dicho todo esto, y reconociendo que yo creo que el triunfo ayer responde en buena manera a los atributos de Yasna Proboste Campillay, no de la democracia cristiana, ella hoy día tiene que dotar de contenido esos atributos. Porque los atributos te podrán permitir ganar una primaria, una consulta ciudadana, para ser justa, pequeña, pero no permiten gobernar un país únicamente. Y en eso hay un desafío de contenidos programáticos, de propuestas para el país, de horizontes de futuro, que ella tiene que empezar a remediar desde mañana a primera hora. Se Oye, encuentra como esa historia que cada candidato tiene, sintoniza o no sintoniza con la historia que el país quiere darle a su próximo Claro. gobierno o a su futuro. Eso es. Porque recordemos, Eso es. la primaria legal lo que nos marcó con mucha fuerza era futuro y pasado. Sí. No tanto si era hombre o mujer, futuro y pasado. Y yo creo que en ese eje, Yasna, lamentablemente, a pesar de ella, queda más en el pasado, mirando hacia atrás, que hacia el futuro. Tendría que hacer un cambio Por un giro inercia. muy potente en su campaña, porque tendría que desprenderse quizá de las mismas razones que le hicieron ganar ayer. Bueno, estos 3 meses son la hora de los Candidato. cubos, digámoslo. Oye, los quiero cambiar de tema. Vamos al otro tema importante que ustedes señalaban, que es la convención. Hoy día Benito Baranda, en una entrevista de la Soledad Vial en El Mercurio, dice que se van a refundar muchas cosas en la convención. ¿Qué piensa Pía Mundaca de esto? Es que creo que justamente esa es la discusión en la que estamos involucrados desde que se ganó el apruebo en nuestro país. Entrarle en el proceso constituyente, que se haya abierto la posibilidad de tener esta convención en las condiciones también que está conformada, es justamente eso, enfrentar los grandes marcos de nuestro país. Y yo creo que hay que hacerlo sin temor, sabiendo que hay muchas cosas que se van a poder discutir, pero también, y en esto yo he sido súper majadera, Iván, sin pretender ratificar constantemente los miedos, que eso yo creo que ha habido mucho en el público cercano de la convención, cuando yo creo que hay que tener bastante libertad de espíritu y enfrentar con claridad, obviamente, porque van a haber discusiones que van a ser duras, pero sin buscar constantemente el pequeño error, que algo de eso dice Benito Baranda, por ejemplo, cuando ejemplifica cómo se trató el tema de las asignaciones de la convención, donde hubo mucha desinformación, donde se instala una Sí. nube de un conflicto inexistente, que obviamente genera distancia entre la ciudadanía y la convención, algo que es malo no solo para los 155 convencionales, sino que para todo el país. O sea, que esto salga bien es algo que lo necesitamos todos. Claro, porque se terminó instalando la idea de que se habían subido el sueldo. Que falsa, por lo menos. Alfredo Ñañán. Sí, mira, yo estoy teniendo cada vez mejor opinión y proyecto muy favorablemente y cada día con más seguridad en qué va a terminar esta convención. Esta es una convención definitivamente paradojal. Esta es una convención que fue votada por el 43% de los chilenos. Eso significa que en la elección del 15 y 16 de mayo, el 57% de los chilenos no votó. Lo cual no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista de la legitimación. No es a eso a lo cual estoy apuntando. Porque lo que hace paradojal esta convención, que solamente fue votada por el 43% de los chilenos, es su belleza intrínseca. Internamente, esta es una convención nunca antes vista en la historia de Chile, e insisto, nunca antes vista en la historia de Chile, en donde coexisten y cohabitan espacialmente individuos de todas las clases sociales, pueblos originarios con personas que no vienen de los pueblos originarios, paridad de género, paridad perfecta prácticamente. Se olvida que por ley todas las listas tuvieron que llevar un 5% de candidatos con discapacidad. Se olvida eso. Es decir, que la belleza de esta convención está dada en su capacidad única de reflejar la diversidad de Chile. Esa es su belleza. Yo creo que esa es su fundamental
fuente de legitimidad. Eso es, que está desconectada, curiosamente, está desconectada del sufragio universal. Es por función de espejo, por la función de espejo que cumple la Convención, en donde reside su poder de emocionarnos y de ilusionarnos. No importa que no haya votado el 100% de la gente, lo que importa es el resultado. Exactamente. ¿Comparte ese optimismo, Gonzalo Miller? Mira, yo creo que esta es una discusión muy antigua en política, que es la forma y el fondo, ¿no? A veces la forma, que es lo que describe muy bien Alfredo, claro, cuando uno mira las formas, hay una gran oportunidad, de ahí se radica lo único y todo, pero también está la legitimidad del ejercicio. Y eso nos damos cuenta que la paciencia del electorado y de la ciudadanía es muy corta. ¿Ah? No es casualidad y no es una campaña que haya calado tan profundamente esta lógica de que todavía no se empieza a discutir, a pesar de que uno podría explicar, decirle, oiga, no, si mira, si se esperaba que fueran 4 meses la discusión del reglamento, y en realidad va a durar solamente 2, y por lo tanto debería ser positivo, pero la percepción y las expectativas, que yo creo que ahí está el problema, la mayor amenaza que tiene la propia convención son las expectativas de la ciudadanía respecto de lo que va a hacer. ¿Ah? Y por lo tanto... Y a lo mejor porque hay algunas de esas discusiones que son poco inteligibles para ciudadanos comunes se empiezan a nosotros, alejar de la ciudadanía. Yo creo que hay ciertas frases, y yo creo que en el caso de Benito Baranda, si tuviera un mínimo de autocrítica, sería a cargo. Frases como, no tenemos dónde almorzar en el centro de Santiago. Personas que tienen una dieta de 2,5 millones, realmente, si eso no lo aleja del común de las personas, uno no lo entiende. Por eso tiene que cuidar esa legitimidad y esa belleza que escribe Alfredo. Los principales llamados a cuidarla es la propia convención. La discusión, de nuevo, de cosas que han trascendido que no debieran haber trascendido. Y han trascendido básicamente porque no hay acuerdo o porque no hay discusión, sino que realmente hay una disposición. Lo mismo lo de las asignaciones. Un tema absolutamente administrativo que no debiera haber tenido ninguna relevancia. Y se terminó transformando en una guerra donde la ciudadanía, en el mundo de la percepción al menos, Pía, tiene un juicio categórico, ¿no? Sí. Gran parte de la caída que ha sufrido la convención tiene que ver con eso, y yo creo que los propios convencionales lo empiezan a sentir. Pía Montaca. A ver, yo creo que la legitimidad de la convención se cuida todos los días y creo que en esto no hay que excedernos de entusiasmo porque hay que ser cautos y cuidar el proceso indudablemente, y comparto contigo que el entendimiento sobre las asignaciones quedó en que ellos estaban aumentando el sueldo y eso mermó la credibilidad y la valoración. ¿Eso es verdad o es mentira? Es lo que yo estoy señalando acá, que finalmente es de qué manera... Es que ese discurso tiene 15 años. Ya, pero ¿de qué manera? El discurso que confunde la asignación y las dietas tiene Gonzalo, 15 años, pero, no es algo que se haya creado pero mi punto, en un minuto. Perdón, mi punto finalmente es de qué manera se comunica y se acerca a la ciudadanía con lo que está pasando en la convención. La comida, el menú, el comedor, me parece absolutamente irrelevante. Yo no daría espacio para conversar eso, sobre todo cuando están pasando cosas bastante más sustantivas, que quiero creer que eso es justamente lo que la ciudadanía quiere saber. Y también que sea información procesada, entendible, porque no todos van a estar viendo en convención.tv todas las discusiones, y en eso hay un desafío en la sociedad, en los medios de prensa, en los distintos actores que socializan lo que está pasando dentro de la convención. En materia de expectativas, solo este punto, perdón, que yo también comparto que es un gran desafío porque no le podemos pedir que la convención solucione todos los problemas que tiene nuestro país, que son varios, y muchas veces se mezclan los desafíos del marco de la convención con los desafíos de la política pública de nuestro país, que no están congelados. Lo han hecho los convencionales. Totalmente. Sí, y yo creo que eso es un error. Yo creo que eso es un error, porque ellos, la discusión de la política pública tiene que seguir avanzando en nuestro país y que no es materia constitucional, que se van a mezclar, eso va a ser posterior. Y lo complemento con que en Espacio Público, de hecho, presentamos un estudio hace poco donde le preguntábamos a las personas sobre las expectativas respecto al proceso constituyente de aquí a 3 años y de aquí a 10 años. Y la diferencia era prácticamente ninguna. Lo que quiere decir que es un riesgo, porque obviamente hay un deseo entre el corto y el largo plazo que van mezclándose. Y ahí yo creo que tenemos que estar alertas porque los cambios no van a ser de la noche a la mañana. Alfredo Ñañón. Sí, lo que pasa es de que en esta discusión sobre expectativas, claro, todo el tema dieta, sueldo, gastos, funcionamiento, condiciones materiales, es un tema mata pasiones que efectivamente, tal como lo dice Pía, es inútil discutirlo públicamente. El fenómeno se tendrá que arreglar y se arreglará nomás. Lo que pasa es que al mismo tiempo es inevitable que una vez concluido y aprobado el reglamento, es inevitable que la Convención Constitucional empiece a transitar por temas más abstrusos, más abstractos.
que inevitablemente van a producir indiferencia, no hostilidad, indiferencia entre las personas. Les doy un ejemplo. Cuando empieza a discutirse el carácter bicameral o monocameral del futuro poder legislativo, esa es una discusión que tiene mucha discusión política, tiene mucha discusión técnica, porque además está conectada con la discusión sobre las formas del régimen. Exacto. No es para seguirla con barra brava. Digamos. Exactamente. Por lo tanto, hay una serie de discusiones que no van a capturar la atención de todos los chilenos y hay que estar preparados para eso. Si al final del camino, ¿qué es lo que todos los chilenos esperan en distintos niveles? Que de esta convención salga un texto concordado por los 155 convencionales y sea plebiscitado y a partir de ahí iniciamos 30 o 40 años de una nueva historia constitucional. Si eso es. Eso es. ¿No? Claro. Yo creo que la ciudadanía no tiene problema respecto de lo abstracto que se vuelva en algún nivel de las discusiones, porque siempre incluso por lo más abstracto que aparezca, la discusión de un derecho, la discusión de una institucionalidad tiene efectos prácticos en la vida de las personas. Y yo a eso no le tengo miedo. Pero yo escuché una entrevista, por ejemplo, de Iván con Fernando Atria en Tele 13 Radio. Me acuerdo si fue el jueves o el viernes, creo que fue. El viernes fue. Y él explicaba esto de los 2 tercios, ratificado en la comisión. Y a mí me quedó en la cabeza, en la subcomisión, me quedó en la cabeza un dato, porque él, bueno, obviamente él ha sido muy cuestionado porque él cuestionó los 2 tercios y ahora parece como una norma, él la define como aceptable. Sí, ¿Ah? Ya. Pero dijo algo que es muy sustantivo, pero que además es muy complejo de entender, que es, esto está garantizado ya por la reforma constitucional, es decir, no está sujeto a cuestionamiento. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿qué valor tiene que se apruebe en la subcomisión? Y en la práctica no tiene ningún valor, es una señal nomás. Entonces, claro, hay muchas cosas que están, porque de hecho el mismo decía, esto requiere, lo que aprobamos en la subcomisión, requiere que se apruebe por 2 tercios en el conjunto. A la hora de votar el reglamento. En el pleno, cuando estén los 155, tiene que ser ratificado por 2 tercios. Si no pasa, se ha transformado en un hito político. ¿En un hito político de qué? ¿De que se cae la norma a los 2 tercios? No, porque ya está garantizado por la reforma constitucional que es superior. Entonces, de nuevo, ese tipo de conversaciones, más allá de las posiciones individuales de a favor o en contra de los 2 tercios, lo que lleva esa entelequia es lo que lleva a la ciudadanía a decirle, bueno, ¿de qué está discutiendo realmente? No, pero es que ahí hay una cosa que hay que precisar. A mí me pareció muy importante la decisión que tomó la subcomisión sobre los 2 tercios. ¿Por qué? Porque es el poder constituyente el que está aceptando y se está subordinando a un poder constituido que es el que votó la norma de los 2 tercios. Claro, porque en realidad imagínate al revés. Fue rechazar el cambio, ¿no? Exacto. O sea, imagínense al revés. Que el poder que puede ser una constituyente, posibilidad. y podría ser en términos estrictamente intelectuales, podría haber ganado. el poder opción, vamos a los constituyente 4/5. podría haber cambiado completamente en virtud de su naturaleza de poder constituyente. Pero no lo ha hecho. Por eso es que esto es relevante y desde ese punto de vista yo celebro el protagonismo que ahí tuvo Fernando Atria. Es decir, hay fue una muy diferencia de relevante. fondo, porque la explicación del propio Fernando Atria va en una línea muy distinta a esa, Alfredo. Lo que dice es de que el efecto práctico es ninguno. No, está porque bien. la Y por norma lo tanto superior es aceptable constitucional el 2 tercios, está en sí. los 2 Sí, tercios. está bien, pero no podemos desconocer que hay una cuestión mayor. Es política la señal de los 2 tercios y yo estoy de acuerdo con eso. O sea, hay una señal de coherencia política, decirle aceptamos los 2 tercios y lo vamos a llevar al plenario, pero incluso si en ese plenario se cayera los 2 tercios, sigue rigiendo. Entonces, vuelvo, más allá del ejemplo de los 2 tercios, porque fue lo que pasó, es la discusión sobre normas que tienen que ver más con señales políticas que con cosas sustantivas respecto a la nueva Constitución. Pía Mundaca, Sí, antes que pero cerremos. ojo, que yo creo que también se condice con el momento en el que está la convención, que es definiendo aquellas reglas, los marcos de funcionamiento. No podemos olvidar que no hemos comenzado el debate propiamente constituyente Exacto, hoy día. Entonces, exacto. claramente hay mucho de señales políticas, de generar credibilidad, de establecer ciertos acuerdos, de ratificar los acuerdos anteriores. Entonces, lo que tú señalas me parece inherente al momento de la convención y habrá que ir viendo cómo se va desarrollando cuando se comience el debate constitucional. Pía Mundaca, Alfredo Yoñand, Gonzalo Miller, en la edición de esta mañana de Mesa Central. Muchísimas gracias por compartir este pedazo de domingo con nosotros. Gracias a ti, Gracias. Que les vaya muy Iván. bien. Programa el expresidente del Banco Central, antes de la pausa, el expresidente del Banco Central, José Gregorio, ya lo ven en pantalla, está con nosotros esta mañana. José, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros hoy día. Hola, buenos días, un gusto estar aquí. El año pasado lo entrevistamos aquí mismo en este programa, pero por vía telemática, no estaba acá en el estudio. Y yo estábamos hablando se estaba empezando a conversar sobre el primer retiro de fondos provisionales y usted me sorprendió en la entrevista, lo reconozco, porque
no estaba en contra como la mayoría de los economistas, sino que estaba más bien abierto a una cuestión que finalmente ocurrió, y ocurrió 3 veces, que son los retiros de fondos. En esta ocasión, ¿qué piensa del cuarto retiro? Mira, lo que nos pasó el año pasado fue que yo empecé a leer, a estudiar lo que pasa en el mundo, y el grueso de los países que tienen en sus sistemas de capitalización individual permiten por razones especiales sacar. Y de ahí incluso O sea, tienen una llave de emergencia. Una llave de retiro. Aquí nada. Aquí nosotros estábamos en una comisión que llamó el gobierno y yo le dije a gente de gobierno, a economistas, les dije por qué no pensamos que la gente pueda retirar, que después vemos cómo se hace también un sistema en el cual lo importante es que se recupere lo ahorrado para las pensiones, porque esa plata es para las pensiones. Claro. Todos me dijeron, no, el fin del sistema y todo, y al final hemos tenido 3 retiros desordenados y ahora queremos el cuarto, que es absolutamente injustificado. En eso había algo de razón, digamos, porque era abrir una llave, una puerta que después es difícil cerrar. Pero es que la manera de abrir una puerta uno la tiene que abrir con instituciones y no peleando y hablando en serio. El primer retiro, la manera de muchos de justificar el primer retiro contra el primer retiro es que iba a quedar el caos en el mercado de capitales. Quienes conocemos el mercado de capitales sabíamos que eso no iba a pasar porque tenemos un mercado de capitales que funciona, no pasó nada. Pero ya cuando vas en el 40 empiezan a haber costos que no van a aparecer como trending topic en Twitter, pero que son importantes. ¿Usted coincide con Mario Marcel con lo que dijo esta semana? Pero yo creo que lo que dijo él fue muy razonable. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos nosotros 40% de los fondos, poco menos, pues no se ha sacado todo, pero podríamos tener 40% menos de demanda por financiamiento. Lo que ellos hacen es buscar instrumentos. Ya. Y comprar letras hipotecarias. Las AFP. Claro, ¿no? Los fondos de pensiones, las letras hipotecarias, bonos del gobierno, ¿no es cierto?, de financiamiento, bonos de empresa. ¿Qué es lo que empieza a haber hoy día? Hay mucho menos fondos para eso. Claro. Por lo tanto, hay mucha menos posibilidad de financiamiento para las empresas y eso repercute en que suben las tasas de interés, ¿no es cierto? Y eso tiene un efecto adicional. No es el caos. Las tasas de interés en Chile largas han subido en 2 puntos porcentuales este año y parte importante han sido por los retiros. Hay otras razones también. Pero hay gente que honestamente dice, sabe que a mí con suerte me alcanza para llegar a fin de mes, ¿qué me importa la tasa de interés? No, espérate. Lo que está ocurriendo también es otra cosa. Las pérdidas del fondo E. Cuando vienen estas alzas de las tasas de interés, cae la valoración de los fondos, ¿no es cierto? Porque el alza de tasa es que el bono es más barato y la gente pierde plata para su jubilación. Es un efecto automático, no es que alguien sea mala gente. Digamos. No, nada, si así es como funciona. Entonces, lo que pasa es que nadie dice los defectos y los problemas que tiene esto. Hay que partir de una idea fundamental y que siempre hay que tenerla clara. Las pensiones, el ahorro de pensiones es obligatorio, porque de otra manera no lo haríamos, en general. Entonces, está en nuestra naturaleza. Está en nuestra naturaleza no mirar a largo plazo, empezar a mirar tal vez a los 50 años, y chuta, ahora va a venir la jubilación. Pero un joven de 30 años, ¿no es cierto?, dice que pues, la jubilación me importa poco. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Que nosotros como sociedad nos obligamos a hacer algo que no queremos. Por lo tanto, naturalmente, si nos dicen, saca la plata, tú dices, la voy a sacar porque estoy obligado a hacer eso. ¿No es cierto? Pero precisamente la obligación es para que cuando lleguemos a la vejez, cuando no podamos trabajar, tengamos mejores pensiones. Chile tiene pensiones muy bajas. El gran problema en Chile, las lagunas, podemos tener tiene pensiones muy bajas, miserables, dirá mucha gente. Hoy día las pensiones van a ser 30 o 40% más miserables todavía. Y los políticos, muchos políticos dicen, no importa, yo voy a arreglar el sistema de pensiones. Pero no hay nada gratis. Arreglar el sistema de pensiones en Chile va a ser probablemente llevar las tasas de cotización a 20%. Es decir, 10% menos sueldo de la plata, digamos. O si el Estado se le está acabando la plata, el Estado con lo que se ha endeudado y con lo que ha gastado no tiene capacidad. Ese es otro tema muy importante. Carlos Maldonado me lo respondió en un debate de unidad constituyente, me lo dijo así, me dijo, es el Estado el que tiene que poner los 50.000 millones que se han retirado. Bueno, precisamente tal vez por eso no ganó, porque no tenía muy sólida la cosa económica. El Estado puede poner los 50.000 millones. El problema es que los tiene que sacar de alguna parte. Y habrá 50.000 millones en otras cosas. Para que tú entiendas, 50.000 millones es aproximadamente 1/3 de lo que nos costó en 50 años construir el metro. O sea, esas son las cifras que estamos hablando. Lo que pasa es que perdemos las proporciones. Totalmente. Entonces, el cuarto retiro, usted está en contra totalmente. No, sí, no tenía. O sea, yo creo que un acto de responsabilidad. Un cuarto retiro con un IFE masivo. Es que hay que entender un poquito la política, cómo está de distorsionada.
Nosotros deberíamos acordarnos que el IFE, el mínimos comunes que lideró, ¿no es cierto?, la presidenta del Senado, en el mínimos comunes se acordó un IFE universal. Claro. Que uno puede discutir la universalidad, no me gusta, pero se discutió para darle también un poco al gobierno, ¿no es cierto?, una salida más de país en esta situación. En un momento en que los contagios estaban subiendo y nos estábamos encerrando, no, por ahí por el mes de mayo. Entonces sale eso y el acuerdo implícito era que no había cuarto retiro. Hoy día ha hecho que hay que extender el IFE y todavía están pidiendo cuarto retiro. Yo encuentro que aquí realmente, y no hay razones de fondo que justifiquen el cuarto retiro. Hoy día en Chile hay, como tú lo decías, 1 millón más de personas desocupadas que lo que era antes de la pandemia. El IFE está cubriendo a 7 millones. Son muchos millones los que tienen acceso a retirar los fondos y a quedarnos con pocas pensiones. Sebastián Edwards dice hoy día en una entrevista en La Tercera que algo hay que tener, porque también entiende que la realidad es como es, digamos, y que hay un montón de políticos que están aterrorizados con su reelección y que algo tienen que tener para poder satisfacer algunas demandas de la gente o de los votantes. No he leído aún la entrevista, la voy a llegar a leer pero a mi casa, pero esto es reelección, esto se llama reelección. O sea, yo he escuchado muchos políticos que estaban contra el tercer retiro y me decían, pero si no voto tercer retiro no me reeligen. Porque la gente, el bullying, y porque es lo que estábamos hablando recién. La gente quiere hacer el retiro porque quiere acabar con esta obligación y porque tiene, y yo no quiero hablar aquí, esto no es que la gente sea responsable, y tiene necesidades la gente. Por supuesto, y siempre pero lo que va a pasar es que estamos gastando y estamos deshaciendo y reduciendo. Tiene que haber en Chile una reforma de pensiones, pero una reforma de pensiones con un 40% menos de fondos ahorrados, obviamente se hace cuesta arriba llegar a tener pensiones dignas. Hay una idea sobre la reforma de pensiones que anda dando vuelta hace harto rato y que me gustaría saber su opinión. De hecho, la presidenta del Senado, Yana Proboste, la candidata de Unidad Constituyente, lo acaba de decir en una entrevista más temprano acá en el programa, que es que el sistema de pensiones se generó no para dar pensiones, sino para satisfacer la necesidad de flujo de liquidez, de crédito de los grandes grupos económicos. Que para eso está ese ahorro y que en el fondo lo que pasa es que le prestamos plata a los grupos empresariales con los ahorros provisionales y les prestamos barato, además. Y que para eso sirve el sistema de FP. Está equivocada. Lo siento, lo que pasa es que en cualquier sistema de ahorro no. Es que primero partamos. Para quienes de Gregorio.cl, capítulo 3 de mi libro de macro lo discuto. El sistema de pensiones puede ser de dos formas. O ahorramos o los jóvenes le dan a los viejos, que se llama reparto, a los jubilados. Eso no resiste, está explotando en el mundo por el tema demográfico. El ahorro puede ser ahorro individual o ahorro colectivo. Yo creo que tiene que haber ahorro colectivo, es decir, que tiene que haber seguridad social en serio. Lo que nosotros teníamos en Chile antes de la pensión solidaria, pero cuando se funda el sistema, es un sistema en el cual la gente entra en un sistema de ahorro individual obligatorio. No tiene el componente de seguridad social, que es que a quien le va mal, uno lo va a compensar, ¿no es cierto? Y lo que nosotros creamos es un seguro entre todos. Ese es un tema que hay que discutir. La contraparte del ahorro es prestar, es invertir esa plata. Eso es en todo el mundo. E invertirla en bonos del gobierno que afortunadamente, por tener una política fiscal que se nos está desordenando, pero no había necesidad, como en otros países, que los fondos de pensiones lo único que hacen es comprar deuda pública, ¿no es cierto? Y que a veces eso no es necesidad. Entonces lo que uno tiene que hacer con esos fondos es salir a invertir y sacarle retorno. Y eso es Y prestarle... no al que es más amigo tuyo, lo que tienen que invertir y el objetivo de cualquier fondo. Mucha gente dice, no, es que tenemos que invertir, y dicen, o sea, qué sé yo, para ponerlo, en investigación y desarrollo. ¿Y qué pasa si se pone en una inversión en eso que es mala y que no renta? La gente va a estar subsidiando esa actividad. O sea, aquí hay que hoy día hay que ser muy severo en materia de inversiones. Por ejemplo, es importante que las inversiones se orienten a empresas y a la contribución a reducir el cambio climático, pero ir a decir, por ejemplo, las pensiones financian viviendas en Chile. Obviamente, obviamente lo que se necesita en vivienda, no va a forzar uno a seguir haciendo viviendas si no hay demanda, y hay que obtener un retorno. Lo importante es que la gente
que pone 100, 20 años después vea un buen retorno. Eso es sí, lo más importante. la rentabilidad. Seguro, rentable, y eso es lo que tenemos que hacer. Pensar de que esto se hace porque hoy día los temas de financiamiento para las grandes empresas pueden salir a los mercados mundiales e internacionales, que está lleno de financiamiento. O sea, un mito esto. O sea, lo que pasa es que eso uno podría haberlo contado hace 50 años atrás, 40 años atrás, cuando no había financiamiento. Hoy día el mercado de capitales del mundo, las inversiones que hay, por la cantidad de liquidez que hay en el mundo, empresas grandes que están constituidas afuera, que tienen, ¿no es cierto?, espaldas, pueden salir a buscar financiamiento. Por lo tanto, es un poco mito esas cosas. Estamos con José Gregorio, economista, expresidente del Banco Central. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir conversando. Le quiero preguntar sobre el recalentamiento de la economía. Antes de la pausa, conectamos con... esto es en Temuco, y está José Antonio Kast aceptando la nominación como candidato presidencial del Partido Republicano, que lo está proclamando en este acto. Escuchemos un poco lo que dice Hack allá en Temuco. De decirles, hay una alternativa distinta al aborto. Aquí me acompaña Vicky Carrasco, que tiene una organización de la sociedad civil que se dedica precisamente a salvar vidas. Y debo decir que si hay algún WhatsApp que me emociona, es cada vez que Vicky me manda la foto de un niño y me dice, mira, con la ayuda de tantos vecinos de Valdivia, salvamos la vida de este niño. Y ahí hay más de 15 niños o 10 niños que gracias al esfuerzo de esas personas hoy día tienen vida. Y unos padres y madres que se sienten orgullosos. José Antonio Kast, allá en Temuco, aceptando la nominación presidencial del Partido Republicano, tal como lo viene diciendo, lo dijo acá en el programa desde hace ya. ¿Qué significa cuando la economía se sobrecalienta? ¿Cuál es el riesgo? No, la idea de que la economía se calienta es de que la economía tiene una plena capacidad. Lo importante es la política macro, no la de crecimiento. La política macro en corto plazo, la política monetaria, la política fiscal en su vertiente macro, porque tiene mucho de social, ¿no es cierto? Lo que tienen que hacer es permitir que la economía esté cerca de la plena capacidad. ¿Ya? Que todos sus factores, ¿no es cierto?, que las empresas estén, los trabajadores estén trabajando, entonces que esté a la máxima capacidad. Óptimo, por decirlo así. Si está muy baja, uno le mete un poquito de gasolina para recuperarla. Y cuando está muy alta, se dice que se sobrecalienta. ¿Por qué? Porque topamos la capacidad. Hay exceso de demanda por bienes y los precios empiezan a subir y no necesariamente hay más producción porque estamos a capacidad plena. Hoy día en Chile es interesante, porque hoy día estamos produciendo más de lo que producíamos, incluso pre-estallido social. ¿Ya? O sea, recuperó sus niveles de actividad Chile de prepandemia, pre-estallido social. Lo que indica que hay bastante presión sobre la capacidad. Hay una cosa que falta, pero que no es por escasez de demanda, porque cuando tú dices, cuando hay escasez de demanda hay que ponerle política macro, que es, en Chile todavía hay 1 millón menos de empleos que los que teníamos en la época pre-pandemia. Claro. Ahora, pero eso está muy asociado a la pandemia, a los temores, a los cierres parciales, a los protocolos, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que deberíamos hacer. Por lo tanto, a mi juicio, las políticas hoy día deberían enfocarse mucho más que en un IFE universal, deberíamos enfocarnos en un IFE laboral, en que esa gente pueda volver a trabajar, y eso es lo que tenemos que nosotros ayudar. Pero la economía, estando ya cerca de la plena capacidad, si nosotros le agregamos más demanda, como sería el resultado con un cuarto retiro, ¿no es cierto? Con eso lo único que estamos haciendo nosotros es generar que la economía, las presiones inflacionarias se aceleren aún más, y para estabilizar eso hay que quitar impulso a la demanda subiendo las tasas de interés. Ya, y eso complica. Y eso complica, y obviamente complica la recuperación sin que esto vaya a ser. Además, que estos fenómenos que ocurren también son de una vez, y después en un año más, cuando se ha acabado ese ahorro que estábamos gastando, podemos tener un colapso de consumo. Por lo tanto, lo importante que nosotros tenemos que tener es una recuperación sólida, sostenida en el tiempo. Un aterrizaje controlado, por decirlo así. Entonces, eso es muy importante. Y eso es algo que hay que ir evaluando, que obviamente el cuarto retiro le agrega un impulso
de demanda desde el punto de vista macro. Claro, porque la gente va a tener plata para comprar. Va a haber mucho más, no lo compran todo y la gente, hay gente que es súper, o sea, la gente ha sido súper razonable en lo que tienes que hacer. Quienes están endeudados cancelan deuda, quienes les falta algún bien los van a comprar, era lo que estábamos hablando antes. Muchos ahorran. Pero eso le va a hacer un impulso de demanda indeseado a la economía. Esta idea que tiene Mario Marcel de que si que lo planteó el otro día en el Congreso, dice, si no se cancela la opción del cuarto retiro, pero con robustez, digamos, decididamente, y queda abierta la opción de que el próximo mes vuelva a haber otro proyecto, el efecto que tiene eso en el mercado es casi como si estuviera abierta la posibilidad del 100% del retiro. Obvio, porque lo que hablábamos delante, nosotros los inversionistas, la gente que maneja inversiones. La gente que maneja inversiones va a tener que estar en todo momento evaluando que puede venir el cuarto retiro. Y si viene un cuarto retiro, ¿no es cierto?, las tasas van a subir. ¿Y qué es lo que? Y porque hay una probabilidad. Y puede ser un tema de campaña. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que el mercado va a estar reaccionando antes a esa potencial alza de tasa. Como si hubiera ocurrido realmente. O como si puede ocurrir, y eso es lo que empieza a estresar. Cuando uno habla de incertidumbre en los mercados financieros, esto no es un cuco que uno quiere decir. La incertidumbre significa que los mercados financieros y la gente que está haciendo inversiones, para manejar bien inversiones, tiene que evaluar las distintas cosas que van pasando. Y tú quieres reducirle esta incertidumbre de política económica que puede hacer daño. El que no cree eso es el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, donde se está viendo el cuarto retiro del diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, que esta semana, en referencia a lo que dijo Marcel, dijo, aquí varios economistas han pintado que viene el cuco y no ha venido. Y segundo, estos economistas son los que no tienen calle, no están conectados con las necesidades de la gente y son los que nos llevaron al estallido social del 18 de octubre. Me parece una falta de respeto invitar a una persona a hablar a su comisión para después insultarla cuando no tiene argumento de fondo. Primero, yo te he dicho a ti, no viene el cuco, pero vienen problemas y hay costos. Nadie está diciendo que aquí va a haber un colapso y que vamos a ver nosotros así el fin del mundo. No, van a subir los costos de financiamiento, va a bajar el valor de fondo. Nada dramático, 5%, 10%, pero es suficiente como para decir que es un costo relevante para la economía y para las personas. Entonces a mí me parece que es un comentario que sin ideas descalifica puntos de fondo. Entonces lo mejor que uno puede hacer, ¿no es cierto?, son estas falacias ad hominem, ¿no es cierto?, que insultar a la contraparte. Me alegro de no haber ido. El día anterior a mí me llegó una invitación, me llegó una invitación a esa comisión. Yo rechacé porque normalmente no voy a ir a hablar al Congreso sin preparar algo bien. Entonces a mí me gustaría que me dijeran unos 3, 4 días antes para poder tener el tiempo porque uno tiene obligaciones. Y además porque tenía clase. Y creo que me da mucho más calle y me da mucho más estar con mis estudiantes y conocerlos, ¿no es cierto?, en esta tremenda pandemia, que ir a exponerme a una invitación que después se transforme en un insulto. Me parece que así el país, es difícil que hablemos en un clima de confianza, no importa que sea duro, no importa que uno le diga a otra persona lo que tú estás diciendo, no tiene fundamento, es absurdo, da lo mismo si nosotros en el mundo académico estamos acostumbrados, pero ya cuando llegamos al insulto, como que pierde. Por eso hay que recordar a nuestro líder futbolístico que dijo, pero con respeto, lo que le faltó a ese señor. Oiga, ya, pero espérese. Pero él está preocupado de su reelección, él no está preocupado, o sea, él tiene mucha calle, pero necesita mucho voto si tiene que ser reelegido. Y el cuarto retiro y los IFE son muy populares. Los costos futuros los va a pagar Chile. Claro, alguien más, digamos. Ahora, ¿no conecta esa idea del diputado Ilavaca con un creciente desprecio respecto de... Mucho. Porque tuvimos culpa. La academia, de los expertos, de la verdad. Como profesión, yo no me siento culpable, yo nunca he andado metiendo cuco, pasé el grueso de mi vida en el Banco Central y creo que en política pública lo hicimos bien, fui ministro, no me siento, introducimos todas las modificaciones al Tribunal de la Competencia, me siento muy orgulloso de lo que he hecho. Pero efectivamente yo creo que hay una sensación, y muy justa, y tal vez... En mi calidad como profesores, que me duele un poco de esta cosa que yo llamo el tecnócrata ignorante que dice cosas como para asustar o como para dar superioridad sin ser capaz de explicar. Yo creo que esa es la demanda que tenemos hoy día los técnicos, los académicos, es de explicar y de convencer, porque los conocimientos que uno no los puede explicar y uno dice, no,
Esto no es mecánica cuántica, esto es la vida de las personas. Uno tiene que ser capaz de explicarle lo que pasa con las pensiones en distintas situaciones, ¿no es cierto? No, o sea, lo que pasa la con pega la no es cosa andar fiscal. asustando a la gente. Pero entonces lo que pasaba antes era mucho, no, esto no se puede hacer porque es el colapso. No es así. Lo que nos pasó con la discusión que tuvimos hace un año sobre tener un sistema de pensiones que permita que haya retiro. Retiros, por ejemplo, para que muchos jóvenes puedan ayudar a la compra, donde tienen su mayor ahorro de su primera vivienda. O sea, esas son las cosas que tenemos que discutir. Que antes ¿Es se ese tipo de cerraban cosas que están en completamente. riesgo? Yo creo que lo que ocurre es que Si suben las tasas de los créditos hipotecarios, por ejemplo. No, pero de todas maneras ya están subiendo las tasas de los créditos hipotecarios. A la gente le va a costar mucho más caro comprar una casa hoy día. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hay mucho menos demanda por letra hipotecaria, porque hay que salir a liquidarlas. ¿No es Para cierto? financiar Para los poder retiros. financiar. Entonces eso es lo que hay que tener. Y así funciona. Y Chile, no he revisado los números. Rodrigo Valdés escribió una columna hace unas 2 o 3 semanas en Mercurio donde compara crédito hipotecario. El costo de un crédito hipotecario en Chile comparado con cualquier país de América Latina. Hasta hace 2 es meses impresionante. era baratísimo. Es Sí. impresionantemente. Y Comparado. sigue siendo, pero ¿cuáles son los riesgos que vamos a hacer como otros países en materia de precio de vivienda, de acceso? Y cuando veamos nosotros la presión y todo, entonces el Estado responde. Y el Estado no tiene capacidad infinita. ¿Le ve buena perspectiva a la economía, tomando en consideración toda esta trifulca y todo este enredo conceptual y todas las políticas que se están llevando adelante en el Congreso? ¿Le ve buena perspectiva? ¿Igual? Yo estoy preocupado. O sea, yo creo primero, yo trato de ser optimista con el país. Yo creo que vamos a tener problemas, vamos a tener que ceder y en acuerdo, ¿no es cierto? Pero esta es una economía que por más que lo discutan, ¿no es cierto? Una economía que su crecimiento viene flojo desde 2015 hasta el 2015. La economía chilena, un dato. Chile, corregido nuevamente, 24% del PIB per cápita el año 90 de Estados Unidos, cuando uno lo corrige, porque es bastante menos por paridad de poder de compra. 24%, el año 90. La misma cifra del año 80, entre el 80 y el 90 no hubo cambio. El año 2015 era 42%. Esos no fueron años perdidos. Nuestro país se quedó atrasado. Nos quedamos atrasados en el CAE que lo vienen a arreglar cuando es tarde. Nos quedamos atrasados y todavía seguimos atrasados, y eso se lo digo yo a todos los candidatos. Seguimos atrasados, aunque todos estamos hablando de la gratuidad y nadie habla de las universidades de pésima calidad que no le están entregando un buen servicio a nuestros jóvenes para que se eduquen. Nosotros tenemos que pensar en eso, ¿no es cierto? Y sacarnos un poquito, claro, esta máscara conservadora, media tecnócrata que puede aparecer, pero esto no es regalar ni que las soluciones son triviales. Hay que trabajar mucho, hay que ser muy serio para hacer este un país mejor. José Gregorio, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. Mucho gusto haber estado contigo, Iván. Ha prometido el convencional Hernán Larraín Mate, convencional de Bópoli, entre los 155 que escriben la Constitución esta mañana, este mediodía en Mesa Central. Hernán, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. ¿Qué tal, Iván? Muchas gracias por la invitación. Usted fue uno de los firmantes y promotores de la famosa carta que 15 convencionales de derecha le mandaron a los representantes de pueblos originarios. ¿Por qué había que hacer ese gesto, para empezar? Mira, hace algunas semanas hubo varios conflictos y episodios de distintos convencionales con pueblos originarios. Y yo conversé con ellos de manera informal y muchos nos decían, oye, en la derecha no hay voluntad de dialogar, no hay respeto por nuestra cultura, va a venir el momento del reconocimiento constitucional, ¿qué van a hacer ustedes? Y muchos decíamos, queremos participar, tenemos propuestas, tenemos un ánimo, no se ve. Raro. No había confianza. Poca confianza. ¿Ya? Y eso fue lo que generó una conversa entre algunos convencionales. Así nace la carta, que es una reflexión bien profunda. Firmaron 15 convencionales de Chile Vamos, que yo creo que lo que están haciendo es un gesto, manifestando una voluntad, reconociendo la diversidad que tiene la convención y los pueblos originarios. Además también haciéndonos cargo de que la riqueza cultural de los pueblos es una cosa muy importante en la convención y de que queremos participar en ese reconocimiento. Y yo creo que hubo en general una buena recepción y espero que sea un hito, que abra un proceso, porque hay que ser consistente en esto, para poder generar esas confianzas y participar en ese reconocimiento que es fundamental. Como la firmaron 15 de los 37 convencionales de derecha, algunos ya empezaron a hablar de que hay dos almas en la derecha. De hecho, así se llama la columna de Daniel Mansuy hoy día en el Mercurio, donde dice una cosa, dice, refiriéndose a los dos grupos de la derecha, los más duros podrán satisfacer su ética de la convicción, pero el precio será alto, la irrelevancia. ¿Usted está de acuerdo con ese análisis de Mansuy? Bueno, tiene un punto, ¿cierto? Si hay convencionales que van... Chile Vamos es una minoría.
Y si vamos a estar ahí haciendo algo exclusivamente testimonial, entonces el resultado es la irrelevancia. Si en cambio, asumiendo que somos una minoría, vamos a hacer política, vamos con nuestras propuestas, vamos con un ánimo de dialogar, creo que se puede hacer una diferencia. Y esta carta también es parte, en el fondo, de una visión de que nosotros podemos participar de la Convención, queremos participar de la nueva Constitución y vamos con un ánimo de diálogo hacia eso. Ya, pero en ese sentido, ¿hay dos derechas, como está preguntando nuestra pantalla en este momento? ¿Hay dos derechas? Mira, esa es una vieja discusión. La No, verdad hay es que, muchas derechas. claro, en el fondo es un sector, No la me digan que hay centro-derecha. 3 grupos. Pero en la práctica, ¿hay 2 grupos al interior de los 37 convencionales? No, yo creo que es muy temprano para hacer una categoría de esa naturaleza, creo que es más bien una pequeña caricatura. Lo que sí hay, creo yo, es que al menos hay un grupo que está conversando con distintos sectores, que muestran un ánimo de diálogo y de respeto, que va con propuestas y que quiere, y esto es muy importante, que Chile tenga una nueva Constitución. Y que está en el fondo contribuyendo y colaborando para que eso ocurra. Y eso le da un espacio en la Convención, porque la testimonial la deja fuera de la conversación. Ya, lo que pasa es que muchos de los que estarían en la posición testimonial, los duros, como diría Mansuy, dicen, lo que pasa es que los que dialogan, a veces dialogan más de la cuenta y pierden convicción, transan convicciones, digamos. Bueno, yo creo que es un muy buen punto, ¿cierto? Yo creo que tener un ánimo dialogante y colaborativo no significa ir y firmarle a la centroizquierda, digamos, su constitución. Nosotros estamos trabajando para que el nuevo texto sea una constitución para todas y todos los chilenos, y no un texto para la izquierda. Creo que además la izquierda cometería un grave error. Si queremos que este proceso nos permita un pacto político para los próximos 40 años, entonces la centro-derecha, que es un sector importante en nuestro país, tiene que participar. Y yo espero que Chile Vamos, en su conjunto, vaya moviéndose a ese ánimo de colaboración y que participe de eso, por supuesto, con sus propuestas, con sus contenidos, nosotros desde el Centro de Estudio Horizontal, porque esto no es solo una actitud de diálogo. Tenemos una propuesta integral de nueva Constitución, tenemos propuestas específicas en sustentabilidad, tenemos propuestas en materia de principios económicos, en derechos sociales, una cosa muy contundente. Y por supuesto también en materia de reconocimiento. ¿Son fieles al ideario de la derecha? Exacto, ¿Sí? vienen de una tradición liberal, ¿Ya? que va a tener que conversar con otras tradiciones del sector, ¿cierto? La social cristiana, la conservadora, pero que comparte muchos mínimos comunes y que yo espero que esos sean parte de los 2/3. Ese diálogo que usted dice que estamos haciendo, este tejido que están haciendo en la práctica, ¿lo hace también hacia la derecha? Es decir, hay convencionales de derecha que están en la dura, que están en la de no transar, de no avanzar, de salvar la estantería, como se decía antes. Bueno, yo creo que hay algunos convencionales, y yo los respeto, digamos, que dicen nosotros tenemos una serie de convicciones y tenemos que ir a defenderlas. Y eso es un poco el punto que hace Mansuy, ¿cierto? Yo creo que nosotros tenemos que movernos desde nuestras convicciones a dialogar, porque aquí, a diferencia del Congreso, no vamos a discutir una ley en particular. Aquí vamos a conversar y debatir una nueva Constitución. Y en eso, creo yo, hay un sector muy importante culturalmente que comparte una serie de convicciones y principios que son parte de la centro-derecha, que también tiene que estar ahí. Ahora, eso significa moverse. Eso significa estar abierto a ser persuadido por buenas ideas del otro. Eso significa estar abierto a discusiones que tienen que ver, por ejemplo, cambio climático y desarrollo económico. Eso nos pone epocalmente frente a nuevos desafíos. Nosotros queremos, por ejemplo, avanzar en materia de derechos sociales. Creemos que tienen que estar garantizados, pero con el Estado actual, es un Estado del siglo XIX, ¿se puede? Creo que en la nueva Constitución también es una oportunidad para llevar adelante convicciones que son de la centro-derecha. Hernán, ¿no está el riesgo de que la izquierda les pase la máquina, que les pase la planadora por encima, lo que nos lleva al tema de los Por supuesto, eso es un riesgo real. Y aquí la centro-derecha, habrá que recordar, no tiene veto, es una minoría, y por lo tanto la gran responsabilidad radica hoy día en la centro-izquierda. Y por lo tanto vamos a tener que ver si hay una madurez política de apertura para comprender de que esta nueva Constitución debe ser la casa de todos y todas, y no de algunos. Y por lo mismo, nosotros nos disponemos a dialogar sin ser ingenuos, porque la centroizquierda hoy día tiene la mano. Y habrá que ver durante el proceso que estén a la altura de ese desafío. O sea, la centroizquierda tiene la sartén por el mango hoy día. Tiene, por supuesto, una mayoría, tiene que articularla, una mayoría que no es simple. Tampoco la ha podido articular, es de geometría. ¿sí? Salvo en determinadas ocasiones. Bueno, la articuló, por ejemplo, cuando se votó la mesa, ¿cierto? Y la presidenta Loncón y Jaime Baza fueron electos. Ajá. Pero luego hay una votación que es muy significativa, y es cuando se definió el sistema de votación de los vicepresidentes, ¿cierto? Cuando se amplió la mesa. Y ahí hubo una indicación
del Partido Comunista, con sectores de la lista del pueblo, que buscaron de que las votaciones para esa mesa ampliada fuera por mayoría, una votación papal, lo que básicamente iba a dejar a toda la izquierda sentada en la mesa. Exacto. Pero la mesa, el Frente Amplio, se la jugó porque las distintas minorías tuvieran una representación. Y eso es un principio de pluralismo político, pero también de responsabilidad en que todos los sectores puedan conducir la convención. Y la centro-derecha está sentada ahí. Un grupo de nosotros votó por una independiente neutral, Lorena Céspedes, que lo está haciendo muy bien. Y por lo tanto, de a poco la convención va agarrando un cariz distinto a que simplemente la izquierda tenga la mano, sino que se va compartiendo la conducción. ¿Usted es optimista respecto de lo que ocurrió esta semana en torno a la votación de los 2/3, que en la práctica lo que hizo fue ratificar una cuestión que está en el texto constitucional, digamos, que es el quórum de 2/3? Claro, lo primero que hay que decir es que los 2/3 están en la reforma y son parte de las reglas del juego, y su respeto es fundamental, la legitimidad del proceso descansa en ellas. Pero hay algunos es una buena señal. Hay algunos que quieren cambiar eso. Es una buena señal porque efectivamente ha sido un debate. Y hay sectores, de nuevo, del Partido Comunista y de la Lista del Pueblo que están buscando debilitar esa regla. Y lo importante es que en esta subcomisión, en una primera votación, vamos a ver lo que ocurre ahora en la Comisión de Reglamento y finalmente en el Pleno, se dijo, no, aquí hay unas reglas, tenemos que respetarlas. Yo creo que eso es una señal que favorece la confianza y la estabilidad que tiene que tener la convención. Hay un tema que rodea a la convención, que es el de las funas, el de la presión, el bullying mediático y de redes sociales, que le pasó esta semana. Una de las principales víctimas fue Fernando Atria, precisamente por su voto, apoyando el quórum de 2/3. ¿Qué le parece eso? No, es muy delicado que las funas, la censura, los vetos, creo yo, va todo dentro de un mismo paquete, estén presentes en la convención. Nosotros tenemos que tener la capacidad de deliberar pacíficamente y libremente distintas materias. Algunas van a parecerles buenas u otras malas a distintos sectores, pero lo que no podemos hacer es empezar a permitir que algunas personas no puedan votar como creen, de acuerdo a sus convicciones, porque eso va a debilitar de nuevo la legitimidad de todo el proceso. Lo que vimos esta semana es muy negativo. Yo valoro que la mesa haya salido con mucha claridad a rechazar esto. Había ocurrido antes con el convencional Ruggiero Cosi y lamentablemente no hubo la misma actitud, pero creo que cuando vemos Ruggiero Cosi que lo agredieron físicamente. Exactamente. Entonces, eso no fue por redes sociales, digamos. Correcto. Y es muy bueno entonces que todos los convencionales, independientes del sector, puedan verse objeto de una funa, porque entonces empieza a ser un sentido común, un criterio compartido en que no pueden ser aceptables para nadie. Ahora, cuando la Comisión de Ética fija sanciones, incluyendo una máxima, la máxima sanción, cuando hay 3 censuras consecutivas, de dejar a un convencional 15 días sin derecho a voz en las comisiones, en el diálogo de la convención, ¿qué le parece eso? A mí me parece que hay que tener mucho cuidado con las facultades que le demos a la Comisión de Ética, que se puede transformar en una suerte de policía interno de lo que está bien y está mal al interior de la convención. Lo mismo respecto del debate sobre el negacionismo. Hay que tener mucho cuidado con las verdades oficiales, con posturas independientes de cuál sea la materia, que sean las correctas o verdaderas. Eso ni para las iglesias, ¿cierto? Aquí en la convención hay una diversidad, hay visiones que son distintas y contrapuestas. Esa diversidad es parte de la riqueza y yo creo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en permitir que eso florezca y que sea la deliberación democrática la que permita los acuerdos y no la imposición de algunas o algunos. De hecho, un diálogo algo tenso esta semana entre la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, Manuel Arroyo, y una expositora de la Federación Nacional de Abogados, entiendo que así se llamaba, sobre usar la palabra delincuentes para referirse a algunos de los participantes en las manifestaciones del estallido social. ¿A usted qué le parece ese debate? Porque de fondo hay una idea como de que no se puede menoscabar a quienes se manifestaron en el estallido, asociándolos con la anarquía y con la delincuencia. A ver, Ese es el argumento, dos ¿no? observaciones, sí. Es claro y es importante aquí la rigurosidad conceptual cuando hablamos de las cosas, ¿cierto? Manifestarse, protestar, es parte del derecho que tenemos todos como ciudadanos en cualquier democracia. Eso ocurrió a partir del 18 de octubre. También, y en paralelo, somos capaces de distinguirlo, hubo violencia, hubo delincuencia. Y eso no es posible en una sociedad democrática. Tenemos un Estado de Derecho para eso. Y creo que confundir los términos es muy delicado. Ahora, el segundo punto es que cuando la Convención, a propósito de este debate y otros, no da las señales de estar dedicado, abocado al texto de la nueva Constitución, se mete en debates que no tienen que ver con sus facultades, con sus tareas, entonces la ciudadanía dice, ¿en qué están los convencionales para... Nosotros los elegimos para esto. Los elegimos para esto. Por favor,
todos los debates sobre los presos políticos, entre comillas, los debates que tengan que ver con cuestiones distintas a la convención, yo creo que debilita a la convención. Ahora, hay un aprendizaje. Yo creo que los distintos sectores hemos visto en estas 7 semanas que hay un ojo puesto en la convención, que la convención es frágil desde el punto de vista de la credibilidad y la legitimidad, y que hay una tarea compartida en cuidarla. Y en ese sentido, ¿qué le parece lo que dice hoy Benito Baranda en una entrevista también en el Mercurio, en una entrevista de Soledad Vial, donde dice, efectivamente, vamos a construir desde una república plurinacional y vamos a refundar muchas cosas? Yo creo que hay que ser súper responsable con el desafío que tiene la convención. Por 2 razones me distancio de la posición de Benito. Primero, porque lo que vamos a hacer es construir, si somos capaces, un nuevo texto, una nueva constitución. Y como dice un constitucionalista, ¿cierto?, las constituciones son novelas que se escriben por capítulos. Y nosotros como generación tenemos esa responsabilidad. Refundar es algo muy grande. Yo creo que hay que cuidar las expectativas de lo que es capaz de hacer nuestra convención. Y lo segundo, Chile tiene 200 años de tradición histórica, republicana y también constitucional. Nosotros vamos a construir sobre los hombros del trabajo que hicieron muchos otros. Y creo que tenemos que ser responsables con ellos. Ahora, que tenemos que hacer cambios, que tenemos que hacer transformaciones muy profundas, absolutamente. Muchos de nosotros, desde Chile Vamos, queremos participar de esos cambios. No queremos que las cosas sigan igual, pero refundar, creo yo, es una palabra que puede generar en la ciudadanía confusiones y expectativas que pueden ser malas para la convención. Y lo último, antes que terminemos, lo otro que dice Benito Baranda es que en aras de construir una unidad hay que escuchar a todo el mundo y hay que tener ánimo y disposición de escuchar a todo el mundo. Y le preguntan, Soledad Vial en el Mercurio, le dice, en esa lógica, ¿recibirían a grupos que reivindican la violencia en la Araucanía como la CAM, la coordinadora Arauco Mayeco? Y Benito dice, no tengo ningún problema en recibirlos. Ex ante no censuraría escuchar a ninguna organización. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que hay un principio, y esto a propósito de lo que pasó con el convencional Arancibia, ¿cierto?, donde algunos dijeron que no tenía derecho a estar ahí. Creo que primó un sentido común, un criterio democrático. También cuando se censuró a 2 organizaciones, centros de estudio, centro de derecha, y se les permitió participar. Yo, como principio, creo que todo el que quiera deliberar democráticamente y que manifieste su respeto al Estado de Derecho y a ciertos principios fundamentales de la convivencia democrática, tiene la posibilidad, por supuesto, de participar en la convención. No me voy a manifestar en particular respecto de la CAM, porque además la CAM ha sido particularmente crítica y dura, no solo en sus manifestaciones donde confunden, creo yo, o superponen legítimas reivindicaciones de la causa mapuche con la violencia, sino que también criticaron de manera, creo yo, muy violenta a la presidenta Loncón. Por lo tanto, yo no los veo a ellos interesados genuinamente en que Chile tenga una nueva constitución. Y no que los ve permita... dentro de esos márgenes, digamos. No los veo. Y la forma en que se expresaron de la presidenta Loncón es una señal concreta a una persona que es de su propio pueblo. Entonces, para cuidar la convención, creo yo... ¿Y si cambiaron de opinión y pidieron audiencia? Bueno, creo que sería muy valioso que dijeran de que ellos están porque la convención puede avanzar pacíficamente, deliberando un nuevo trato entre el Estado chileno y los pueblos originarios. Al final, aquí hay un grupo de pueblos originarios que está en la convención, que está trabajando institucionalmente para buscar una salida. Y hay otros grupos que están fuera de la convención y que no creen en esta posibilidad, que descreen de ella. De hecho, desconfían y tienen una razón. Hay 200 años de historia que justifican su desconfianza. Pero por eso que hoy día estamos en un punto crucial, histórico. Y yo creo que todos tenemos que tener la posibilidad, la capacidad de ponernos a disposición para que Chile salga de la crisis que está viviendo en la zona macrosur. Reconstruyamos la relación con los pueblos originarios. Al menos hay un grupo de convencionales de Chile Vamos que está en esa voluntad. Y yo espero que sean muchos más los que se sumen a eso. Hernán Larraín Mate, convencional de Bópoli, esta mañana, este mediodía, acá en Mesa Central. Hernán, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias, Iván.